Hola, mi nombre es Ángel Quirós y junto con mis compañeros Valeria Cepeda, Diego Nieves y Micaela Peralta vamos a exponer sobre un tema un poco desconocido, un poco ignorado y por qué no decir excluido por todas o la mayoría de personas de nuestro país. Mas no por eso es menos importante. La informalidad empresarial o informalidad en las empresas. Vamos a partir conociendo qué es. Dependiendo del país, esto se conoce de diferentes maneras. En nuestro país, Perú, son todas las empresas que funcionan, trabajan o laboran fuera del marco legal y regulatorio, que no están constituidas en sociedad y que sus trabajadores no gozan de distintos beneficios laborales que por ley les corresponden. La informalidad empresarial trae consigo diversas ventajas y desventajas. La principal ventaja es que la empresa evita los pagos tributarios, que en nuestro país no son nada baratos, sino todo lo contrario, son muy elevados, muy costosos. Una desventaja, por no decir la principal, sería que los trabajadores o el mismo empresario no gozaría de las distintas ventajas que el Estado ofrece a las empresas formales. Si bien es cierto, en todo el mundo, así como en nuestro país existen informalidades o irregularidades de distintos tipos, no obstante, en nuestro país, la informalidad empresarial es una de las que más resaltan. Es un problema que aqueja mucho al Estado. Y bueno, esto se da por distintas razones, por distintas causas, causas que consigo traen distintas consecuencias. Causas y consecuencias, valga la redundancia, que se van a ir explicando y mencionando en lo sucesivo de este video. Ahora doy el pase a mi compañera Valeria, quien les hablará y explicará un poco más sobre las causas de la informalidad empresarial. De acuerdo con las cifras expuestas en el año 2005, 2012, 2016 y 2020 y hasta la actualidad, tras una minuciosa investigación, hemos llegado a la conclusión que las principales causas presentadas según las cifras nacionales e internacionales, podemos decir que la primera es la baja productividad. Esta nos señala que los principales factores son la baja calidad y la baja cantidad. Esto se da producto de que las personas prefieren mantener un bajo perfil, debido a que si no les cae la fiscalización. Esto desencadena en una baja ganancia, bajos ingresos, debido a que de ser descubiertos las multas ascienden desde las 5 UTM, unidad tributaria mensual, hasta las 15 UTM. Eh, pero esto ya sería de 200 a más trabajadores por cada uno que sea informal. La siguiente causa serían los altos costos. Esto se da por el factor de pago más que nada. Prefieren no invertir para no perder. Muchas veces caen en esto inconscientemente, pero más que nada surge en pequeños trabajadores que solo tratan de subsistir y con la coyuntura, como la presenta actualmente, solo es para sacar el dinero del día a día y nada más. Afecta a dependientes e independientes. También tenemos otros factores. Los principales puntos a tratar es que encontramos que la informalidad varía por sectores. Un ejemplo de esto nos señala que el porcentaje del rubro hotelero no es el mismo que el de transporte. Esto significa que existen diversas microempresas informales que han sido detectadas, y se calcula que hay miles más que están por detectarse.
Y esto no solo se presenta en personas que sencillamente no desean dar un paso a la formalidad, sino que también tiene mucho que ver con la desinformación. Y por ello muchos no pueden regularizar sus papeles de las empresas. Ahora le doy pase a mi compañero Diego. Continuando con la exposición y seguir hablando de la gran problemática que nos aqueja a todo el país, la informalidad laboral tiene una gran presencia en el mercado de trabajo en Perú. Y para entender mejor este tema tenemos que repasar y estudiar el concepto de empleo informal. Nosotros lo definimos y está definido como aquellos empleos que tienen bajos salarios y una baja productividad. En la actualidad, 7 de cada 10 peruanos pertenecientes a la población económicamente activa, a la PEA, están en la informalidad. Las actividades más características del sector informal son los vendedores ambulantes, que abruman las ciudades del tercer mundo, los trabajadores independientes, como los cuidadores, limpiadores de autos, los ilustradores, los heladeros, los pequeños agrarios también, etc. Todas ellas se caracterizan por su baja productividad, pues usan tecnologías obsoletas, usan tecnologías tradicionales, carecen, en pocas palabras, carecen de gestión moderna. También atienden mercados de bajos ingresos y no tienen un acceso a un crédito formal. Esta baja productividad es la causa de los bajos ingresos de sus conductores y los trabajadores, y por ello muchos de ellos se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Como una línea de la pobreza, siempre hay recomendaciones, soluciones, alternativas. En este caso, las recomendaciones de política vienen de la OIT, que están para mitigar los efectos sobre el sector informal durante la presente crisis. En particular, estas enfatizan la necesidad de incrementar la demanda de un empleo en el corto plazo, mediante inversión pública eficiente, y así capacitar a la población vulnerable para facilitar su inserción en mejores empleos futuros. Una de las primeras sugerencias se refiere a efectuar proyectos intensivos en empleo para incrementar la oferta laboral de corto y largo plazo. De esta forma se recomienda la ejecución de proyectos de infraestructura en obras públicas, las cuales deberían de orientarse a la disminución de brechas existentes acorde con su prioridad actual. Por ejemplo, tener una mira en los recursos hacia la construcción de hospitales y establecimientos de salud. Y por otro lado, también se debería considerar o seguir considerando incrementar el capital humano de la población vulnerable, que ya tuvimos, pero creo que desde un inicio ha tenido que ser más eficiente, así como las plataformas online que las tenemos, pero antes algunos no las han tenido. Así se propone ofrecer programas de reconocimiento de habilidades y capacitaciones con énfasis en comunidades de escasos recursos. Un fragmento que pudimos sustraer es que el excesivo costo de su cumplimiento regulatorio y los subsidios de la informalidad que se generan tanto por el sistema tributario como por el sistema laboral subsidian la pequeñez y facilitan que las empresas puedan moverse en estos grises de cumplimiento regulatorio. Esto lo agregó Ganosa en una charla previa al CADE Ejecutivo del 2020, de acuerdo con la República. Ahora le doy el pase a mi compañera Micaela. Bueno, para finalizar la exposición, yo les voy a hablar sobre las conclusiones. Mi nombre es Micaela Peralta García. ¿Sabe usted que en el Perú el 67% del empleo es informal? El problema grave y preocupante está en la precariedad del empleo, el subempleo y el trabajo mal pagado, que afecta a millones de trabajadores peruanos. Por ende, es necesaria una cruzada nacional para poder abordar el tema mediante un proceso integral que aborde la problemática con objetivos claros. El presidente de la República creo que debe convocar a los gremios empresariales y a las organizaciones de los empleadores para discutir en el marco del Consejo Nacional del Trabajo. Esta reforma integral y encontrar soluciones satisfactorias. Debemos proponernos reducir progresivamente el número de trabajadores sin seguro. Más que la CTS, lo clave y urgente es que los trabajadores y sus familias estén asegurados. Cuando las personas veamos
que nuestros impuestos se orientan a mejorar la seguridad, el tráfico, los servicios básicos como agua potable, educación y sobre todo la salud. Entonces, muchos que son informales optarán por formalizarse. Muchas gracias.